Hola, bienvenido a Cristificados TV. Hoy es un día maravilloso, un día lleno de tantas cosas positivas y estoy muy agradecido con Dios por lo maravilloso que ha sido conmigo. Puedo respirar, hasta mis pulmones llega el maravilloso aire que Dios provee. Mis ojos pueden ver, mis manos pueden tocar, mis pies pueden caminar, puedo correr, puedo reír, puedo llorar, puedo hacer cualquier cosa. Llevo años pidiendo a Dios un milagro y no me he dado cuenta el mayor de los milagros que acontece a mi vida día con día. Tengo mis 5 sentidos trabajando de la mejor manera posible por la voluntad de Dios. También tengo mis 2 hemisferios trabajando perfectamente por la voluntad de Dios. No sé si te ha pasado alguna vez, ha llegado hasta tu mente el cuestionarse de esta manera: ¿por qué Dios a mí no me concede un milagro? ¿Te has dado cuenta cuántas veces has pedido a Dios un milagro y crees que Dios no te ha respondido aún? Son muchas cosas las que tenemos que entender cuanto a los milagros. No podemos presionar a Dios por un milagro. Dios sabe cuándo te va a dar un milagro, Dios sabe cuándo tú lo necesitas, Dios conoce el momento preciso cuando tú vas a recibir tu milagro. No lo puedes presionar, tenemos que dejar que Dios sea Dios. He llevado toda una vida queriendo un milagro, deseando un milagro, anhelando un milagro. Y cada vez que me despierto por las mañanas es un milagro. Cada vez que puedo respirar es un milagro. Cada vez que puedo reír es un milagro. Cada vez que puedo sentir, que puedo palpar, es un milagro. Seamos agradecidos con Dios. Muchas veces queremos grandes cosas y no nos hemos dado cuenta de las pequeñas cosas que Dios provee para nuestra vida. Y es ahí donde se manifiesta su gran amor. No cuestionemos a Dios por un milagro. Dejemos que Él sea Dios y que Él haga el milagro cuando Él sienta o crea que es ya conveniente que nosotros recibamos la bendición de un milagro. Cuando estemos pidiendo un milagro, tenemos que tener y tomar muy en cuenta todo lo que acontece a nuestro alrededor. Tenemos que saber escuchar la voz de Dios y saber escuchar la voz de las personas que tenemos a nuestro alrededor, porque no todas esas personas creen de la misma forma que tú crees en Dios. Posiblemente muchas veces nos hemos preguntado por qué Dios le ha hecho un milagro a X persona y no me lo ha hecho a mí, que llevo años dentro de la iglesia. Yo te voy a responder esa pregunta. Recuerda que Dios es Dios y no podemos decirle a Él a quién debe hacer un milagro y a quién no debe hacer un milagro. Dios sabe a quién le va a hacer un milagro. Dios sabe quién necesita el milagro. Dios sabe cuánto anhelas tú tu milagro. Tienes que aprender a esperar en Jesús. Me encanta esa canción de Jesús Adrián Romero que se llama Esperar en Dios. Es maravillosa, te la recomiendo. Te da mucho confort, te da mucha tranquilidad, te da mucha paz, porque es necesario que aprendamos a esperar en Dios. Tu milagro llegará. Si tú lo crees, tu milagro llegará. La palabra dice: para el que cree todo es posible. ¿Cuánto es el porcentaje que tú tienes en creerle a Dios? Lo admito, en algún momento determinado de mi vida, yo busqué la forma de presionar a Dios por un milagro. Yo necesitaba ese milagro en un tiempo determinado. Y justamente cuando yo creí haber tenido toda mi confianza en Dios, todo mi entusiasmo en ese milagro, toda mi esperanza en ese milagro, el Señor no me respondió de la forma en que yo pensaba, de la forma en que yo esperaba. Con el tiempo me di cuenta que Dios sabía realmente por qué ese milagro que yo estaba pidiendo en ese momento no se me fue posible. Muchas veces pedimos cosas a Dios que realmente no necesitamos, que no anhelamos. Y la palabra dice que Él va a responder los anhelos de tu corazón, no las necesidades que tú tengas. Porque hay una gran diferencia entre necesitar y anhelar. Yo me pude dar cuenta el plan y el propósito de Dios cuando pude entender que no era el tiempo en el que yo debía recibir ese milagro. Es posible que lo que yo estaba pidiendo, según yo necesitando, me iba a alejar de Dios. Muchas veces no sabemos lo que pedimos. Muchas veces no somos conscientes de lo que queremos porque realmente no anhelamos en el corazón muchas cosas.
Hermano, si tú estás pasando por un momento difícil y estás esperando un milagro, toma en cuenta lo siguiente. Tienes que tener muy presente que las personas que estén a tu alrededor es posible que lleguen con poca esperanza, con poca fe, y tú tienes que hacer oídos sordos ante esa situación. Porque en estos momentos de tu vida tienes que tener tu mirada únicamente enfocada y esperando en Jesús. Él es el único que sabe en qué momento te va a dar lo que tanto anhelas, en qué momento tú necesitas lo que estás pidiendo. Yo no sé qué está pasando en tu vida. Es posible que estés esperando el milagro de algún familiar, de algún trabajo, tu esposa, tus hijos, tus amigos, tu familia. Yo no sé qué estás esperando, qué estás necesitando, pero Jesús sí sabe lo que tú necesitas. Y Él es el único que puede suplir cualquier necesidad, tanto física como espiritual, que ambos tengamos. Tengamos siempre nuestra esperanza, nuestra fe y nuestro amor puestos en las manos de Jesús. Saber esperar en Jesús es un compromiso y una responsabilidad muy grande. No tiene tiempo determinado. Es posible que esperar tu milagro te lleve un mes, 10 meses, un año, 2 años, toda una vida. Pero si crees, verás la gloria de Dios. Hay dos personajes en la Biblia que me encantan por su perseverancia, por su amor, por su entrega, por su confianza en Jesús. Los evangelios relatan el ciego de nacimiento Bartimeo cuando Jesús ya se iba a ir de aquel lugar. Ese hombre escuchó que Jesús andaba por ahí y empezó a gritar y empezó a clamar por su milagro. Tú tienes que hacer lo mismo por tu milagro. Tienes que clamar, tienes que pedirle a Dios. Es posible que tengas tú solamente una oportunidad, al igual que la tuvo Bartimeo, pero lucha, grita, persigue tu milagro, porque es posible que Jesús esté esperando que por tu boca tú mismo le pidas lo que quieres. Eso sí, no basta solamente pedir, necesitas creer que Jesús va a cumplir tu milagro, porque no hay nada imposible para el que cree. Tienes que aprender de Bartimeo a buscar tu milagro, acercarte a Jesús, a buscar la forma de llamar la atención de Jesús para que cumpla tu milagro. También los evangelios relatan la historia de esta hermosa mujer que ella dice que tuvo un flujo de sangre por muchos años y que con solamente tocar el borde de su manto se sanó. Muchos teólogos, muchas personas estudiadoras de la palabra de Dios te pueden decir cualquier cantidad de cosas, pero si somos naturales, si somos francos, si somos sinceros, nos podemos dar cuenta que hay que creer para poder recibir. Si no crees, no puedes recibir. Muchas veces necesitamos que algo suceda en nuestra vida para empezar a creer. Creer es un proceso. Tenemos que aprender a creer y confiar en Jesús. Estos dos personajes bíblicos nos enseñan tanto la confianza y el amor. Tú estás esperando un milagro, tu milagro llegará. Créelo. Y así será. Bendiciones. Supuestamente todo terminó, toda esperanza para ti murió. Ya no hay razón para seguir viviendo, pero mis palabras van a ti. Dios no te dejará. Llegará tu milagro, llegará. Aunque arrecie la tormenta y los vientos soplen fuertes, llegará. Aunque oscuro esté el camino, una luz en tu destino brillará. Por más oscura que esté la noche, tu milagro viene. No importa el tiempo que has esperado, a tu lado vendrá. Si Dios lo prometió, a tu vida llegará. Contra todo obstáculo se manifestará. Llegará. Vientos soplen fuertes, llegará tu milagro.
vientos soplen fuertes, llegará tu milagro, llegará. Aunque oscuro esté el camino, una luz en tu destino brillará. Aunque arrecie la tormenta y los vientos soplen fuertes, llegará tu milagro, llegará. Aunque oscuro esté el camino, una luz en tu destino brillará. Por más oscura que esté la noche, tu milagro viene. Spirit.